Buenas tardes, ingeniero. Hoy le voy a hablar sobre lo que es integral en matemática o integración en matemática. Bien, en términos propios de la matemática, lo que nos referimos con integración es un concepto del primitivo del cálculo para el análisis matemático. En síntesis, una integral se trata de la generación de una suma de infinitos sumados extremadamente pequeños. Bien, es decir, una suma continua. Bien, es una suma continua. Una característica fundamental de su definición es que la operación inversa a lo contrario de la derivada de una función es, a pesar de lo complejo que puede llegar a ser su cálculo, existen herramientas que facilitan este proceso de forma automatizada, como es la calculadora de integrales. Pero bien, vamos a pasar a lo que es cálculo integral. Bien, algo es el cálculo integral es algo fundamental para el cálculo de una integral. Es la rama de la matemática llamada cálculo integral, el cual su uso es muy común en la ciencia y específicamente en la ingeniería, donde se utiliza para el cálculo para el cálculo de áreas de volúmenes de regiones y sólidos de revolución. Por ejemplo, una arandela. Bien, con el cálculo integral se busca estudiar los cambios de las variables de los métodos de integración de los volúmenes de los volúmenes de sólidos de revolución, así como también los tipos de integrales, como las definidas, las impropias de línea, entre otras. Bien, vamos a hablar sobre los tipos de integrales, pero bien, existen tipos de integrales y cada una tiene sus propias características, particularmente le dan una forma a su definición y concepto, que influyen en sus casos de aplicación. Bien, a continuación yo le hablaré en una forma resumida sobre unos tipos de integrales. Bien, para esto existen los integrales indefinidas. Las integrales indefinidas corresponden al conjunto de funciones primitivas de una función, el cual no es más la suma entre las primitivas y la constante integral. Al calcular la integral indefinida siempre le añade una constante a la integración representada por la letra c. Para esto expresamos matemáticamente que la función tiene infinidades primitivas diferentes. Esto debido a la derivada de la constante al igual a cero. Lo que quiere decir esto que son infinitas infinitas a las constantes que pueden acompañar a la primitiva de una función obtenida por medio de integración indefinida formando así tantas funciones como constantes existan, es decir, infinitas. Además, el cálculo de integrales indefinidas representan un método sencillo del cálculo de integrales definidas para la gran cantidad de funciones. Bien, integral definida. Bien, este tipo de integral corresponde muy bien a la definición ya que yo ya le mencioné o te mencioné anteriormente, en general. Las integraciones indefinidas tienen la particularidad de ser calculadas en un intervalo de definición a la función. Una integral definida representa el área que delimita una función gráficamente en lo plano gráficamente en un plano cartesiano. Bien, también existe la integral impropia. La integral impropia está relacionada con integrales definidas. Por esto corresponde al límite de estas integrales cuando alguno de los extremos de los intervalos o ambos se acercan al infinito positivo o negativo, o cuando tienen algún número que no está dentro del dominado del intervalo. Bien, existen tres especies de estas integrales. Bien, la primera especie, estas son integrales donde la función tiende al infinito positivo, al negativo en algunos de los extremos de los intervalos. Bien, para la segunda especie, las integrales impropias de este tipo son similares a las definidas, tienen una definición clara en los extremos, pero esta definición se pierde en algún punto dentro del intervalo de los extremos. Bien, en la tercera especie, esta es la mezcla entre las dos anteriores,
Dentro, en estas, eh, en estas integrales, algunos de los extremos es infinito y la función tiene al infinito en un punto más o dentro de un intervalo de integración. Pero bien, esto sería todo lo que tendría que hablarle yo sobre integración. Y espero que le haya gustado el video, ingeniero. Y si no me miré mucho es por el puntito que tengo acá, que no me gusta. Entonces sería todo y feliz tarde.